Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. El programa que están escuchando ustedes hoy es pregrabado. Nos acompaña el ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pisa. Es pregrabado no porque don Rodolfo no pudiera, sino porque yo estoy fuera del país, así es que dejé los matices listos para esta semana. Don Rodolfo, ministro de la Presidencia, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y por supuesto un saludo a todos los que siguen este programa por los distintos medios, obviamente por la radio, pero también por los medios de internet. Don Rodolfo, muchas gracias. Ya tengo la ventaja de que antes no le podía preguntar qué le ha parecido el gobierno, porque se me antojaba muy pronto, pero justamente este programa sale al aire cumpliéndose prácticamente un año de las elecciones nacionales. Y entonces sí quiero preguntarle qué le ha parecido, no su gestión, ahorita le pregunto de su gestión, sino el gobierno, la coyuntura política a la que se ha enfrentado esta administración. Me parece que ha sido un buen gobierno, con una dirección, una valentía por parte del presidente de la República para asumir retos difíciles e iniciar el gobierno con un tema duro, con un tema difícil, el fortalecimiento de las finanzas públicas, del lado de la contención del crecimiento del gasto y la mejora de la recaudación. Y son temas siempre difíciles. La mejor prueba es que Costa Rica tenía prácticamente 20 años de no poder abordar esos temas por una u otra por otro motivo. Por supuesto que cada gobierno tiene unas etapas. Yo al inicio señalé que era lo más parecido a lo que sería un gobierno al puro inicio. Era como, digamos, 4 sinfonías de Beethoven, que uno debía escoger dónde quería poner cada una. A mi modo de ver, uno empieza, lo normal es que uno empiece generalmente o con la novena, que es el himno de la alegría, o con la sexta, que es la pastoral. Pero que hay un momento en que va a estar con la quinta, o que va a estar con la heroica, la tercera, la pastoral de la sexta. Lo normal, o sea, si a mí me preguntaran cuál es el orden, yo diría que empiece con la pastoral, es el inicio apenas es nombrado y en el momento del traspaso de poderes hay un momento de cierta alegría, no euforia, pero sí alegría, de confianza. Después uno debe pasar a la etapa de la heroica, debe asumir en las primeras etapas las batallas más importantes. Después va a pasar un tiempo con la quinta, es decir, que tiene altos y bajos, y unas partes de batalla y otras partes de avances y tranquilidad, si lo que quiere es salir con la novela, que es el himno de la alegría. Y si nosotros los costarricenses vamos a celebrar el 200 aniversario de la patria, lo que llamamos el bicentenario, en el año 2021 y particularmente el 15 de septiembre del 2021, es un buen momento para salir con la novena sinfonía. Y si uno cree que puede saltarse una de esas etapas tarde o temprano, se enfrenta a ellas sin estar preparado. Y yo creo que sí, que lo primero es entrar con la heroica, después probablemente seguiremos con una etapa de la quinta sinfonía, preparando para salir con la novela, con el himno a la alegría.
en términos estratégicos, don Rodolfo, si uno tuviera que acomodar justamente el orden de estas sinfonías, creo que en términos de comunicación existen dos posibilidades. O es empezar siendo muy, discúlpeme el término, en su mejor concepto, muy populista en el sentido de lograr, digamos, un apoyo popular bastante fuerte, o hacer lo más complicado al inicio. Uno, por responsabilidad, pero el otro porque el desgaste político que claramente existe es más fácil sobrellevarlo al inicio del gobierno que hacia el final del gobierno. Lo que pasa es que creo que la mayoría de gobiernos escogen lo popular al inicio, justamente como una forma de retribuir, digamos, a la gente haber votado por ellos. Yo creo que don Carlos escoge lo difícil. No, yo creo que hizo bien. Es la mejor escogencia, haber empezado con la heroica, es decir, con lo difícil. Porque realmente si uno analiza en la historia, y si usted calcula que son 4 años de gobierno, usted tiene que medir los distintos tiempos. Y como usted sabe que va a enfrentar en algún momento cada una de esas sinfonías, mejor hágalo en el orden que corresponda a las circunstancias, ¿verdad? No necesariamente usted tiene que empezar en cualquier circunstancia con la heroica. Si la situación económica del país está bien, viene bollante, vienen varios años de crecimiento económico, hay bajo desempleo, usted no tiene que empezar con decisiones difíciles. Tiene que empezar con decisiones serias, siempre. En cualquier gobierno toda decisión tiene que ser seria, pensando en el futuro, no pensando en el momento que se está viviendo. Después hay otras reglas que me parecen también fundamentales que sigue el presidente, y que algunos gobiernos acuden a ellas porque rinden frutos a corto plazo, pero no a mediano y largo plazo. Es dejar el pasado atrás. El pasado es un lejano país. Juzgar corresponde a los tribunales y si quiere hasta la Asamblea Legislativa y a la prensa y a la sociedad. A un gobierno lo que le toca es gobernar y resolver problemas, no juzgar el pasado, porque si se enfrasca en ese juzgamiento, después no sale de él. Entonces, una de las reglas que yo por lo menos sigo en general, y la he seguido cuando entré a la Caja, a los 4 años estuve ahí, y en otros puestos es, mire, a mí me toca resolver problemas, los problemas de hoy. El pasado, me parece que para eso están las auditorías, la Contraloría. No le toca a los gobiernos. No, al Poder Ejecutivo lo que le toca es resolver problemas, administrar. Porque si no, sustituye, primero, violenta la división de poderes, porque sustituye la tarea que corresponde a otros órganos y a la sociedad. Y además lo enfrasca en resolver problemas que ya no puede resolver. Lo que usted tiene que resolver son los problemas de hoy y la construcción de lo que va a hacer en el futuro. Y me parece que eso también es esencial en el ejercicio del gobierno. Y yo creo que el presidente don Carlos Alvarado ha demostrado una gran convicción y capacidad para enfrentar problemas, para articular intereses diferenciados y además construir un gobierno, digamos, con personas que vienen de distintas corrientes para encontrar el centro, que yo creo que es el mejor camino para el gobierno, buscar siempre el centro, porque las sociedades no sobreviven bien en los extremos, ninguna sociedad democrática. Sociedades democráticas necesitan buscar equilibrios, y puede ser que en algunas cosas sea, dígale así, en la ideología, que sea centro-izquierda, centro-derecha, pero nunca salirse del centro. Nunca ir a ningún extremo, porque los extremos no son buenos consejeros. Pueden rendir frutos a corto plazo, pero no los rinden en el mediano y largo plazo. Don Rodolfo, uno podría reconocerle a esta administración la valentía de enfrentarse al desgaste político que significó el plan fiscal. Creo que eso es innegable a esta altura. Pero ciertamente en términos del relato público, en términos de lo que la gente lee del gobierno de Carlos Alvarado hoy, es marcado por su primer año, es el gobierno del plan fiscal. El plan fiscal se come, de alguna manera,
la percepción pública, para bien o para mal, del gobierno de la República. A hoy es el gobierno del plan fiscal. Bueno, pero es el primer semestre de 8 semestres. Al final está iniciando apenas el segundo semestre. Cuando termine el gobierno, ¿usted cree que ya no va, o sea, que no va a ser el gobierno del plan fiscal? No, será un gobierno de muchos temas, de aspectos fundamentales en infraestructura, y yo espero debo recuperar el crecimiento económico, bajar el desempleo, tener un país un poco más equitativo, con mayor confianza en los sectores económicos y sociales. En ese relato, disculpe, don Rodolfo, el gobierno anterior era el gobierno del cambio, digamos, ese era el relato que vendía. El relato de doña Laura era el gobierno de la firmeza. El gobierno de Carlos Alvarado, ¿cuál es el relato? ¿Es el gobierno de? Es el gobierno, bueno, del bicentenario para claro, pero eso es coyuntural. No, es que el bicentenario tiene un significado que está enlazado al Pacto de Concordia. Está enlazado al Pacto de Concordia con el que nacemos a la vida independiente como nuestro primer acto jurídico, donde rápidamente los costarricenses, cuando nos enteramos de que somos independientes, decidimos dictar una especie de constitución que llamamos Pacto de la Concordia, que también se llama el Acta de los Nublados, porque básicamente está fundado en que mientras se aclaran los nublados del día, como la sociedad siempre tiene nublados, como uno no puede predecir 100% el futuro, uno lo que construye son las bases para que esa sociedad encuentre la concordia. Entonces sí es importante, la concordia me parece que es importante. Y la concordia no se basa en la ausencia de conflictos, se basa en la solución de conflictos. Los conflictos existen en la sociedad. Es el gobierno de la concordia. Tiene que ser el gobierno ojalá, del Pacto de la Concordia, que es el Pacto del Bicentenario. ¿Es el gobierno del consenso, de la concordia? No, de la concordia no es el consenso. Okay. ¿Es el gobierno de las soluciones? Sí, de algunas soluciones que se han ido postergando, y cada gobierno deja su propia impronta. Por supuesto que no hay gobierno perfecto. Yo pasé señalando una y otra y 10,000 veces que el plan fiscal no era perfecto, que era un proyecto imperfecto, como todos los proyectos en una democracia. Pero era el posible, me aprendí esa frase de memoria. Era el proyecto posible. Y eso es una de las cosas que tenemos que aprender. Tal vez nunca alcancemos la perfección, solo se alcanza en el cielo. Para los que somos creyentes, solo Dios es perfecto. Los seres humanos tenemos limitaciones, entonces lo que podemos es buscar soluciones posibles a los problemas serios que enfrenta una sociedad y y sobre todo recuperar la esperanza de los costarricenses, que es esencial para que una sociedad salga adelante y para que una persona salga adelante. Yo tengo que decirle algo, yo en la percepción pública de mi relación con el público a través del programa, por ejemplo, yo noto que hay una percepción de que este gobierno hace, o sea, que en este gobierno pasan cosas. Esté uno de acuerdo o no de acuerdo, pero las cosas pasan. Siento que de alguna manera se ha abandonado la idea de una Costa Rica llevada a cabo, digamos, llevada nada más por la marea y de lo que pase, sino que pasan cosas. ¿Le parezca o no le parezca a uno que hay una toma de decisiones, don Rodolfo? Sí, porque los problemas existen y hay que abordarlos, no negarlos. Los conflictos existen, hay que abordarlos, no negarlos. La expresión del avestruz metiendo la cabeza en la arena para no ver la tormenta de arena, sí es posible, pero la tormenta está ahí. Y un gobierno no tiene derecho a esconder su cabeza en la arena, porque no está salvando su pellejo, está teniendo que trabajar para todos los costarricenses, para los que comparten la filosofía del gobierno, para los que votaron por el gobierno y para los que no votaron por el gobierno. Tiene que trabajar para todos los costarricenses. Y ese equilibrio es difícil porque de vez en cuando la sociedad quiere tomar decisiones radicales. Y la experiencia mía, por lo menos histórica, lo que me dice es que las decisiones radicales no se sostienen en el tiempo. Es un tema, yo eso siempre lo veo un poquito a propósito de la etapa más cruenta de la Revolución Francesa.
Es decir, es una decisión de querer cambiarlo todo. Cambiaron hasta el calendario, cambiaron los años, no se sostiene. Cambiaron hasta el concepto de Dios y dijeron, no, ahora existe el Ser Supremo, ya no es Dios. Bueno, y de pronto, ¿qué pretenden? Olvidarse cientos, miles de años de historia y de valores y de principios y de... No se puede. Lo que en la historia triunfa, bueno, primero la vitalidad de las naciones, o sea, la fortaleza de un pueblo, no la fortaleza de un Estado. Y eso requiere siempre el equilibrio. No vende bien el equilibrio. Es decir, en una campaña política hay quien dice que uno debe evadir la trampa del centro. El centro no es atractivo. Sí. Pero en el gobierno el centro es necesario. Claro, pero digo, esto es un tema para un café, no necesariamente al aire y una conversación más liviana, don Rodolfo, pero en términos generales el sistema político costarricense y del mundo está hecho para que la campaña se mueva en emociones, que los candidatos, que usted fue candidato, en algún momento caigan por necesidad o por inconsciencia en prometer un montón de cosas que no es que no tengan la intención de hacerlas, es que no les toca hacerlas. O sea, porque si un candidato se sienta en un debate de Monumental y dice, yo voy a hacer tal cosa, pero dependo de tener mayoría en la Asamblea Legislativa o de lograr un voto, digamos, cuando matizan la promesa, deja de ser atractivo. Le dan el perillazo. Le dan el perillazo, pero podría ser más sincero, porque entonces la expectativa es altísima. Tuve la reciente experiencia de salir del país, fui a Panamá, había unas presas terribles en Panamá. Iba con un grupo muy grande de personas y me decía, qué vacilón, yo pensé que solo en Costa Rica había presas. Entonces, cuando íbamos hacia el aeropuerto, una de las reflexiones que me decía esa persona es, a veces nosotros queremos un gobierno perfecto. Con el tema de las presas, por ejemplo, que a veces queremos un problema perfecto y resulta que no hay un solo país en el mundo donde no haya presas. Pero nosotros le exigimos casi a muerte al nuestro. No, hay algunos en que no las hay. Lo que pasa es que se llega a esos momentos cuando se da unas condiciones específicas cuando ya el flujo vehicular no crece. Pero a lo que me refiero es que las expectativas son cuando no crece más que lo que crece la población o la economía. Cuando crece mucho más que lo que crece la población, es obvio que es muy difícil que la obra pública puede ir al mismo ritmo. Pero eso ocurre en cada país en determinados momentos. Claro. Después empieza, y todavía a Costa Rica nos falta para llegar a ese momento. Lo que me refiero es que las campañas políticas dejan expectativas muy altas, casi imposibles de cumplir, don Rodolfo. Entonces a los gobiernos en general, incluyendo tienen que enfrentarse a un desencanto natural de la población al ver que no son Superman puestos. Yo creo que uno en la campaña debe ser lo más sincero posible, a costa de ganar o no ganar. Pero en cualquier caso, tengo claro que para algunas personas les encanta la expresión en política que se aplicaba en las campañas de miénteme con un beso, pero miénteme por favor. Yo creo que no se vale mentir, no se vale proponer. Hay un costo en decir eso lo podemos hacer en tanto plazo, pero tampoco se vale creer que no se puede hacer nada. Yo decía mucho que gobernar es lo que se hace mientras los demás dicen que no se puede. No pierda el tiempo en eso, empiece a hacer. Y claro, obviamente que usted tiene un proyecto 100 y dice, hombre, para llegarlo a la realidad lo llevo a 60. Tengo que ceder algunas cosas, tengo que negociar. Bueno, pero al fin y al cabo tenía 0 y ahora tiene 60. Tal vez no tiene los 100 que idealmente podría querer tener, o una sociedad podría querer tener, pero ya lo que significa es que usted va avanzando. Pero en efecto, el tema del proyecto fiscal era esencial, pero eso es un semestre, dígale de junio a diciembre del año pasado, y ahora toca otro semestre y otras tareas. También hay que seguir lidiando con los problemas fiscales, porque el problema no se arregla con una ley, se arregla especialmente a mediano y largo plazo. Es decir, si usted ve el informe del Banco Central sobre el proyecto, lo que dice es que llegaremos a no tener déficit primario en el 2022.
Bueno, es que además eso es lo que prometió el presidente en su discurso. No dijo que en el 2019, no dijo que en el 2020, ni en el 21, dijo que en el 2022. Porque, y creo que en eso coincide, cuando yo hablaba de ese tema, yo dije, vea, vamos a llegar a no tener déficit primario más o menos 2021, 2022, porque no es posible pretender que sea de otra manera, lo cual quiere decir que todavía seguirá creciendo la proporción de deuda. Todavía tendrá que financiarse el gobierno con mucha deuda, porque prácticamente el 50% del gasto público, que incluye el pago de amortizaciones y intereses, sigue teniendo que ser financiado con deuda. La clave en esto es que si llegamos, si se toman decisiones, como ya se han tomado muchas muy valientes, después vamos poco a poco a que el crecimiento sea menor, y aquí hay un punto en que ya podamos llegar a la cima de la montaña y empezar a bajar. Ojalá lo entiendan también las agencias internacionales que han pasado dándonos bofetadas durante los últimos meses, don Rodolfo. Sí, pero no desesperemos del éxito antes de ver el resultado final. Es decir, las cosas no ocurren porque usted dicta una ley. Ellas se fundan más en datos del momento, no de prospecciones de futuro. Y yo creo que en ese sentido iremos viendo, sinceramente, una mejora, no radical, pero una mejora paulatina, año con año. Don Rodolfo, ahora le pregunté, ¿este era el gobierno del qué? Y usted me respondió muy rápidamente, Concordia. Del Bicentenario. Del Bicentenario. Que coincide con el Pacto de la Concordia. Pero es curioso porque usted lo tiene muy claro, pero los primeros 7 meses, 8 meses de gobierno, la crítica más puntual sobre la labor de gobierno es la comunicación. ¿Ustedes desde Casa Presidencial notan el desastre que ha sido la comunicación del gobierno? Bueno, yo creo que siempre se puede mejorar. Y que debe mejorar. No porque sea un desastre, sino porque siempre es posible mejorar. ¿Pero ustedes notan el desastre o no lo notan? No, lo que yo noto es que se puede mejorar y que hay mucho margen para mejorar, y eso es lo que veo positivo. Pero es que, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo para argumentar lo que le estoy diciendo. El gobierno del presidente Alvarado presenta un Plan Nacional de Desarrollo, que yo tengo que reconocerlo, de los 16 años que llevo leyendo planes nacionales de desarrollo, es a mi gusto el que va más a fondo, el que se puede medir mejor. Realmente es un Plan Nacional de Desarrollo, digo, que si se cumple es un hito. Con una ministra de Planificación, que permítame decírselo, doña Pilar es un éxito de ministra de Planificación. Y resulta que el día que el gobierno de la República presenta su Plan Nacional de Desarrollo, que es para rajar, y en la tarde se le ocurre a la vicepresidenta Campbell hacer un espectáculo mediático de ir a renunciar a la Asamblea Legislativa y opaca todo lo que tenía para rajar el gobierno de la República. Y al día siguiente uno dice, ¿a quién se le ocurrió esto? ¿A quién se le ocurrió este desastre de comunicación de algo tan fino como el Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, porque no siempre todo se ocurre, porque todos comunicamos, porque usted no está vendiendo un producto inerte, digamos, sin vida, no es una hamburguesa. Es algo usted dinámico. Está vendiendo algo que es dinámico, o sea, la comunicación es hablarle a la gente de las cosas que van ocurriendo y donde hay muchos actores. Y no solo usted está en el escenario, hay un pedazo del escenario que lo maneja usted, pero en el escenario hay muchas otras personas. ¿Cómo? En una democracia así debe ser. Es decir, uno tiene que construir una comunicación tomando en cuenta las características de la democracia y de la vida en este momento, en la sociedad que vivimos. Una sociedad difícil, una sociedad que tiene las ventajas de las redes sociales para la comunicación, pero también eso tiene unos costos en toda sociedad. El Economist hace unos años, hace unos 6 o 7 años, cuando vino la primavera árabe, le dedicó un buen rato a decir la maravilla que iban a hacer las redes sociales para la democracia. Hace poco más de un año lo replanteó y dijo, no, esto también es un peligro. O sea, es una posibilidad que potencia muchas cosas, pero también potencia lo bueno y lo malo. Entonces, es una sociedad distinta. Claro, pero el hecho originador es del gobierno. O
sea, cuando me refiero al hecho originador es el que presenta el Plan Nacional de Desarrollo y fija la fecha es el gobierno de la República. Y el que fija la fecha para la renuncia de doña Epsi en un espectáculo público en la Asamblea Legislativa es el gobierno de la República. Porque son muchos actores, no hay un solo actor en el escenario. Bueno, y entonces cada actor tiene su propio discurso, su propia propuesta, y al final lo que vale en última instancia es encontrar, digamos, lo mejor en ese contexto. Pero sigue siendo el gobierno de la República. Digamos, en ese ejemplo que yo le di denota disparar hacia varios sectores. Podría uno preferir otras formas, pero al final... ¿Hay un fallo para usted? Bueno, yo no lo considero un fallo, lo considero una condición que podía haber sido mejor. ¿Y usted sí cree, le pregunto al ministro de la Presidencia, usted sí cree que el tema de todo es mejorable? Yo sé, para que no me conteste eso, ¿el tema de la comunicación es uno de los errores más grandes de este gobierno? No, yo no lo califico así, yo lo califico que se debe mejorar. ¿Es uno de los puntos más bajos del gobierno? No, tampoco lo califico así. Creo que se puede mejorar mucho, como en todo. ¿Cuáles son los puntos más bajos, los 2 puntos más bajos del gobierno en los primeros 8 meses? Como nada es perfecto, tendrá puntos bajos. No, sí, obviamente que no, tal vez por las condiciones de tener que dedicar un buen tiempo al tema fiscal, no pudo dedicarse el tiempo necesario para construir las bases de lo que este año es prioritario, pero se puede hacer este año. Claro. Y se puede hacer perfectamente este año. Usted sabe que yo tomo nota de todo, sí. para ir esquematizando la entrevista. ¿Cuáles son los 2 puntos bajos del gobierno 2018? No, 2018 yo creo que en el balance los puntos buenos son muy superiores a los seguramente a los más bajos. Creo que podemos mejorar sustancialmente en comunicación. Ajá. Eso estamos claros, que siempre se puede y se debe mejorar en comunicación, sin duda. Bueno, aprender a articular entre todos los actores de la vida política también se puede mejorar sustancialmente. Se le va a poner un poco más fácil para sacarlo, ayudarlo a salir del atolladero, don Rodolfo. Después le voy a preguntar cuáles son los 2 puntos más altos del gobierno de la República para lograr un promedio. Pero yo podría traducir lo que usted me acaba de decir: punto 1 bajo, comunicación. Punto 2 bajo, desarticulación política. No es política, requiere un tiempo de articulación. Ningún equipo se articula en un mes. Okay. Se duran varios meses articulándose, 6 meses, 9 meses. Digamos que si dura más de un año ya hay un problema. Okay, pero no puede prender, sí, no se puede, porque lo que hay es un líder, el presidente, que fija una línea, pero obviamente articular requiere muchos actores en distintos niveles que deben empezar a construir un lenguaje común. Creo que usted lo ha señalado muy bien. El Plan Nacional de Desarrollo y el de Inversión es un elemento central para la articulación. Pero claro, al principio, mientras usted no tiene el plan, cuando solo va construyendo, usted está construyendo y entonces claro, hay debates y cómo se construye. Entonces es inevitable y así lo quiere la Constitución y la legislación nuestra. Por eso propone que sea a final del primer año de gobierno, es decir, en esos 8 meses, que presente el Plan Nacional de Desarrollo, porque es el tiempo necesario para articular un gobierno, para definir todas las prioridades, y eso es lo que se hace en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces ya ahí sí hay una ruta, ya no la ruta de la campaña, la ruta del gobierno, porque antes de eso lo que usted tiene son muchas rutas, muchos insumos que se unen, por supuesto, en un Plan Nacional de Desarrollo, y ese es el elemento articulador de un gobierno. Ok, estamos de acuerdo en que la comunicación es el punto más bajo del gobierno. Yo creo que es un punto que se puede mejorar. No, claro, pero don Rodolfo, cuando yo le dije cuáles son los 2 puntos más bajos del gobierno, usted me dijo comunicación y el tema de la desarticulación natural de un arranque de gobierno. Así es, pero no es malo, porque en realidad es lo normal. Claro, lo normal es la desarticulación, la comunicación. Hasta que se articula. Ok,
Y eso se articula, repito, en un Plan Nacional de Desarrollo, si se toma como se toma por parte del presidente de la República y la ministra de Planificación y del equipo, muy en serio. Ok, tema superado, la desarticulación, pero la comunicación es el punto más bajo del gobierno. Bueno, pero ahora tenemos un buen año para Yo sé ir mejorando. Yo sé que usted es muy positivo, pero lo que quiero es dejarlo así como lo anoté. La comunicación ha Ya sido le lo más dije que bajo del gobierno. a mí el tema, el pasado, no es un lejano país. A mí me interesa el presente y el futuro. Está bien, pero sigue siendo, era una buena salida, don Rodolfo, pero sigue siendo su país. Por eso, es que lo que, vamos a ver. Pero yo no puedo resolver el pasado, yo puedo resolver el presente don y el Rodolfo, futuro. pero yo le pregunto, ¿cuáles son los 2 puntos más bajos del gobierno? Y usted me cita primero la comunicación. La comunicación es el punto más bajo del gobierno. Pero no porque yo le atribuyo a una persona. Nadie se lo está atribuyendo. Pero quiero aclarar. Yo creo que el tema de la comunicación parte de todos nosotros. Tenemos un gran comunicador como el presidente de la República, pero tenemos muchos comunicadores. Todo comunica. Sí. Las obras, los actos, los discursos, los memes, los Twitter, los mensajes, las fotos. Entonces, como todo comunica, obviamente hay muchos actores actuando sobre la comunicación. Y usted no es... es decir, y el arte de articular la comunicación no es negar las particularidades, es encontrar los equilibrios y sacarle el jugo a esas particularidades. Ok. Esa es la causalidad. Pero ese era el punto más bajo del gobierno. Bueno, yo creo que obviamente, como dije, así como la si no es ese, lo va a poner a escoger otro, entonces le sale mejor escoger ese. Bueno, dejémoslo ahí. Yo sigo insistiendo que el problema no es encontrar un punto bajo, sino encontrar qué cosas son mejorables. Claro, pero don Rodolfo, es justo, porque después la pregunta que sigue es cuáles son los puntos altos, entonces es justo que le pregunte cuáles son los puntos bajos. Bueno, hablemos de los puntos altos ya. Pero es la comunicación. Yo creo que es un elemento en que se puede mejorar mucho más, ¿está bien? Hombre, ¿cómo me ha costado eso, don Rodolfo? Y lo peor es que ya a esta altura de la entrevista sé que no lo voy a lograr. Vamos a los puntos altos, 2 puntos altos del gobierno. La valentía. ¿Vio? Eso sí me lo dijo clarísimo. Valentía. Para asumir retos difíciles. Ajá. Y la capacidad de concordia. Okay. Incluso en momentos difíciles. Es curioso y también comunica que pueda decirme tan fácilmente los puntos altos, don Rodolfo, y le cueste tanto decirme los puntos bajos. ¿No le parece? Sí, porque nosotros siempre nos vemos más guapos en el espejo de lo que somos. Es probable que usted vea al gobierno más guapo de lo que es. Yo por lo menos, uno supone que no es así en la realidad, pero uno espera verse en el espejo cada día más guapo. Me interesa hablar sobre su papel, don Rodolfo. Yo he tenido la percepción de que al puro inicio del gobierno, usted tenía más protagonismo público, porque nadie conoce, digamos, lo interno del gabinete, excepto ustedes. Público había tenido más participación, más participación que ahora, y ahora ha bajado un poquito el perfil, no lo ha bajado del todo, sino un poquito. Y hay un montón de voces que dicen, claro, es que este era el gobierno de Pisa, y entonces por estrategia Casa Presidencial le baja el perfil para que todos notemos que don Carlos sí manda, o hay diferencias entre ellos, o están peleados a muerte, como dijo Albino Vargas en un tuit. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo el cambio? Bueno, primero nunca nos hemos peleado, ni siquiera livianamente, para empezar. Que no son malas las discusiones. No. Digamos, mi papel también es apoyar a un gobierno y al presidente de la República, porque así lo manda también la Constitución, y darle consejos. Pero al final yo tengo claro que el presidente de la República es don Carlos Alvarado, y que él al final debe tomar las decisiones y asumir sus responsabilidades. Yo asumo las mías, pero mi papel es dar consejos, los doy sin ninguna duda, y respetando obviamente que la decisión final la tiene que tomar el presidente. Yo lo conozco a usted desde hace muchos años y no tengo la menor duda de que usted respeta la autoridad y la autoridad del presidente. Pero
el cambio, digamos, en su protagonismo público, ¿se debió a alguna estrategia porque alguien estaba intentando inventar chismes o algo de que había diferencias entre ustedes? Bueno, ya acabo de decir porque yo no conozco ni una sola. No, por eso dije chismes. Sí, no encuentro ninguna. Pero digamos, ¿fue lógico? ¿Fue una cosa consciente? No, mire, a mí me parece que alguna gente quiso, para crear un ambiente de discordia desde afuera, decir que un ministro X, en mi caso, tenía más peso del que tiene. Claro. Pero yo a eso no le doy pelota. Yo tengo que cumplir mi deber en la tarea que me corresponde ejercer. Pero eso puede generar ruido. Por eso le pregunto, cuando ustedes se dan cuenta que eso está pasando, porque todos nos dimos cuenta que estaba saliendo esa versión pública para, según su versión, para dañarlos a ustedes, ¿conscientemente se toma la decisión de que se repliegue un poquito públicamente el ministro de la Presidencia? No hay ninguna decisión de esa. Yo tengo claro que al ministro de la Presidencia, creo que lo dije y se puso de titular, le toca el papel de los perros de cuido, que lo amarran en las fiestas y lo sueltan en las broncas. Ese es el papel natural de cualquier ministro de la Presidencia. Le toca lidiar con problemas. El ministro de la Presidencia no inaugura. Hombre, lo mandan a consejos municipales a que lo saquen escoltado. Bueno, yo fui a los consejos municipales por propia decisión para decir claramente que voy, que no le tengo miedo. Que no le tengo miedo a hablar con la gente porque lo que vengo es a hablar con mucho respeto. Y así como me parece que a muchas municipalidades en ese momento se habían lanzado a oponerse a un plan que no conocían y en cualquier caso habían oído solo una de las partes, era importante que oyeran la otra. Y de ahí en eso como Juan Tenorio, mi papel es acudir al cielo. Ya después el cielo responde o no responde. Pero en este caso yo voy y el respeto que uno espera de una municipalidad es que dejen oír a la gente. O hay unos grupos que no querían, un grupo muy minoritario. Yo ese día estuve almorzando en San Vito de Java, a 300 metros de la municipalidad, caminé por la calle. Obviamente, cuando saben que voy a ir, llega un grupo de unos 50, 60, 80 personas vociferantes que no corresponden, que muchos de ellos no son ni siquiera de la comunidad, pues a tratar de impedir que haya un punto de vista de gobierno, que es un punto de vista respetuoso. Yo incluso señalé, mire, oigan, si quieren una hora a los señores que se oponen, ya los han oído, pero no importa, óiganlos una vez más y óiganos una hora a nosotros. Cuando un grupo no quiere que las voces disidentes se oigan, los intransigentes son ellos, no nosotros. A mí no se me ocurriría impedirle a alguien que exprese su punto de vista, que ponga su punto de vista, que vaya a las municipalidades a poner su punto de vista, pero me parece que al revés también es necesario. Ahí lo que se notó, igual que en el acto contra el presidente de la República, la salida del Teatro Nacional, es un acto de intransigencia, de intolerancia, de pretensión de imponer un punto de vista, cosa que no hizo el gobierno. El gobierno no fue a imponer su punto de vista, fue a convencer a la sociedad y a los diputados de que era lo mejor para este país. Don Rodolfo, le planteo una preocupación como ciudadano y la he planteado públicamente a la presidenta de la Asamblea Legislativa, a los jefes de fracción. Paradójicamente, la huelga, que fue muy grande contra el plan fiscal, lo único que no afectó es el plan fiscal. ¿Verdad? Es decir, realmente el plan fiscal avanzó como se había previsto que avanzara, quedó aprobado cuando se tenía previsto que quedara aprobado, tiene una decisión histórica de la Sala Constitucional Jurídica. ¿Por unanimidad? Sí, eso la hace ser un hito por unanimidad, y entonces yo pensé, con toda sinceridad se lo planteo, que el gobierno iba a aprovechar ese momentum para avanzar en los temas álgidos, por dos características, o por dos particularidades. Una, porque corría el riesgo de que en el futuro apareciera alguna coyuntura que complicara los apoyos legislativos. Y segundo, porque la huelga se neutraliza con las vacaciones, ¿verdad? Entonces, si usted va a reactivar un proceso complicado después del 6 de febrero que entran las clases, vuelve a tener la amenaza de las huelgas. Si usted aprovecha el espacio de las vacaciones, nadie se va a ir a huelga de vacaciones. Entonces yo decía, ¿por qué este gobierno no arrasa de una vez con los temas complicados como empleo público?
sino que meten un poco el freno, que es mi impresión, don Rodolfo, meten un poco el freno, llaman a una conversación, a un diálogo público con algunos sectores, y entonces ahora hay dos elementos: regresan las clases en febrero, y el otro, el tema del aborto terapéutico, yo creo que les va a poder generar alguna coyuntura complicada en el Congreso. Yo no tengo dudas de que algún grupo de diputados les plantee el apoyo a cambio de que retrasen la firma del protocolo del aborto terapéutico. ¿No era mejor seguir el mismo ritmo de una vez a final de año? No. ¿Por qué? No, gobernar es hacer la revolución y la contrarrevolución al mismo tiempo. Usted tiene que siempre tener los canales abiertos. La disposición del gobierno a escuchar, a dialogar, siempre ha existido. Y existió incluso que los que se levantaron de la mesa no fueron las autoridades de gobierno. Nunca. Nunca, por mucho discurso que se hiciera afuera. Nunca. Siempre fuimos con la disposición de hablar, dialogar, de buscar acuerdos. Y lo vamos a seguir haciendo. Porque dije que la concordia, si es un gobierno del Bicentenario que busca recuperar esa concordia para crear la confianza y el crecimiento económico y social de este país, siempre requiere un esfuerzo por el diálogo, por encontrar lo que nos une, no lo que nos separa, y no buscar revanchismos ni voluntades prepotentes. Un gobierno no se construye con posiciones prepotentes. El éxito de un gobierno es cuando tiene la valentía, pero no la prepotencia. Ok, ¿usted cree que el tema del protocolo sobre el aborto impune o el aborto terapéutico les va a generar una coyuntura complicada en la Asamblea? A mí me parece que requiere un trabajo más del lado de salud, es decir, obviamente que al final aquí se trata de buscar un equilibrio entre el derecho a la vida del nasciturus, es decir, del niño que está en el vientre materno, y requiere todo el esfuerzo por resguardar esos derechos, y también los derechos también cuando existen algún conflicto, que son muy, muy excepcionales, con el derecho a la vida de la madre y a la salud de la madre. Y es esencial que ese equilibrio se mantenga siempre. El derecho a la vida del nasciturus y por supuesto también el derecho a la vida de la madre. Y eso... El Código Penal tiene jurídicamente diríamos, unos bienes jurídicos protegidos, unos valores que protege. Obviamente, en primer lugar, protege la vida. Está en el capítulo de los derechos contra la vida. Pero señala que esa vida tiene que equilibrarse la vida del nasciturus con la vida de la madre. Y la salud de la madre. Entonces ahí se requieren por parte de los tribunales pero sobre todo de los criterios profesionales, cómo se resguarda lo más posible ambos valores. Y por supuesto que eso puede hacerse por la vía de interpretación sin entrar yo he señalado, y así lo señalé en el acuerdo con el presidente Alvarado en la campaña, que yo nunca aceptaría que se amplíe el aborto. Ni bajo protocolo, ni bajo interpretación, ni bajo reformas normativas. Si lo que se quiere es regular para clarificar, por ejemplo, no sé... Hay que protocolizar. Es decir, si lo que se quiere es... digamos, aclarar. Eso puede ser positivo incluso para garantizar, por ejemplo, que no se use el aborto para perjudicar la vida de un niño que tiene algún problema, porque también hay que tener mucho cuidado y que no se use el aborto para otros fines, para resolver problemas sociales, porque la norma no lo permite. Claro. Pero, digamos, vamos a poner... Hay un caso de cáncer cervicuterino en la madre y la madre está embarazada y los médicos consideran en ese caso que existe
necesariamente que son incompatibles, digamos, la vida de la madre con la vida del naciturus, del niño que está en el vientre materno. Entonces el derecho encuentra y busca una solución equilibrada. Bueno, creo yo que una norma dirigida, no a ampliar bajo ningún concepto, pero sí a garantizar los derechos en juego, porque hay derechos en juego, y son fundadas en criterios técnicos, puede ser más bien un avance para proteger, por ejemplo, a los niños que están en el vientre materno. ¿Ese de no ampliar es su criterio o es el criterio del gobierno? Bueno, es el criterio del acuerdo. Ok, pero es el gobierno, es el acuerdo, es el criterio que se va a respetar en el protocolo. Sin duda, sí lo espero. Yo obviamente creo que el acuerdo del 8 de marzo, la campaña dice no ampliar. El acuerdo empieza Alvarado. Sí, eso no quiere decir que no se pueda regular, sí, pero bien, con criterios éticos, con criterios médicos, con criterios técnicos, más allá de un discurso político. Don Rodolfo, yo creo que el 121 del Código Penal es muy claro, ¿verdad? Digamos, el aborto impune se aplica cuando la salud o la vida de la madre está en riesgo y no puede garantizarse por ningún otro procedimiento. De ahí no se puede salir el protocolo, sería ilegal salirse de ahí. Sí. Aquí la única ventana que yo veo, y usted sabe que yo no soy abogado, es justamente sobre el criterio de salud. Porque existe una enorme duda, porque fue el caso que terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la comisión, pero en la comisión, caso, sí, en la comisión a punto de ir a la Corte. Se trata de un caso de la vida del niño o de la vida de la madre. Claro. Porque ahí, en uno de esos casos particularmente, bueno, lo que yo es que no estaba en uno de esos casos no necesariamente está en juego la vida de la madre. No, y claro, y yo conozco el caso bien. El caso de Aurora, porque es Aurora versus Costa Rica, el caso de Aurora, ella argumenta que el caso de su bebé, que era inviable, o sea, que iba a morir apenas naciera, y iba a sufrir ella, iba a nacer su bebé, le iba a generar un daño psicológico a ella y un sufrimiento al bebé. Bueno, entonces ahí puede haber, ahí lo que hay que hacer es buscar criterios, digamos, de psiquiatras y de psicólogos que establezcan qué parámetros, cuándo y bajo qué parámetros, no que se use eso como excusa para abrir. ¿Y el protocolo va a garantizar que no se use así? En buen sentido, un buen protocolo debería incluir todos esos detalles. ¿El del gobierno lo va a incluir? Yo espero que así sea. Si no, yo creo que no sería un buen protocolo. Un protocolo de salud debe ser, uno coge un grupo de psiquiatras, de psicólogos, y dice, bueno, ¿cuándo? No es que cuándo es una situación que no se puede impedir por otra vía. ¿Hay una diferencia de criterio entre usted y el presidente en este tema? Yo supongo que yo levanté el tema en el acuerdo. ¿Sí? Es decir, yo señalé claramente que yo no aceptaría que el protocolo sirviera para ampliar. ¿Incluir la salud mental sería ampliarlo, a su criterio? No, la salud mental puede estar. El problema es cómo se interpreta. Es decir, si es una... si la salud si mental de verdad es sea decir, un tema muy serio, exactamente. Y entonces uno diría, bueno, ¿qué es lo que llevaría a una persona? Porque recuérdese que en latín sería la última ratio. Es decir, es una decisión radical, porque está en juego un derecho, el derecho del niño a nacer. Entonces, ese derecho del niño, el naciturus a nacer, requiere tenerse en una balanza con el derecho a la madre, a su salud. Entonces, con unos criterios técnicos que no son y no deben ser de otra naturaleza, con criterios técnicos por parte de ginecólogos, de neonatólogos, de la comisión de que está psiquiatras. Bueno, yo creo que ahora lo que corresponde, y eso corresponde fundamentalmente al Ministerio de Salud, que creo que hay la voluntad que ha expresado el señor ministro, de avanzar con unos criterios técnicos, no para resolver un problema jurídico, siempre puede, sino para encontrar ese
el equilibrio que quiere el artículo 121, que es garantizar la vida del naciturus y solo muy excepcionalmente prescindir de ellas porque está en juego otro peligro. Y entonces ahí hay unos principios de proporcionalidad entre, digamos, entre la medida y la amenaza. Cada día, gracias a Dios, también es más posible evitar ese conflicto, porque hoy la medicina avanza y permite que hace 20, 30, 40 años cosas que podían poner en peligro la vida de la madre, hoy no la pongan. Don Rodolfo, usted... Y porque tenga. Lo que pasa es que también hay que garantizar que no sea, que no se use, y yo estoy seguro que nadie pretendería eso, digo, para afectar a un niño que tiene alguna discapacidad, porque eso a nosotros nos parece, sí, yo lo que no quisiera nunca, y eso es lo que tiene que resguardarse, que no se use, por ejemplo, para dañar a un niño que viene con síndrome de Down. Pero la firma del protocolo... Porque eso sería, digamos, violenta todos nuestros principios y valores. Pero la firma del protocolo, como tal, no viola el acuerdo. No, mientras no lo amplíe. Ok, porque el acuerdo dice textualmente, el punto 2 de la segunda parte, no modificar ninguna ley relacionada con el aborto por ninguna acción de gobierno a nivel nacional o internacional, no ampliar de modo alguno lo establecido en el artículo 121 del Código Penal, sea por interpretación, protocolo o reforma. Eso es lo que dice. Ok, sí, eso es lo que dice. Mientras no se amplíe, no se amplíe. Lo que yo quiero saber... Pero hay que estar seguros de que no se amplía. Claro, eso es lo que quiero saber. Si una vez ahora que existe la decisión política, porque es política, de firmar el protocolo este año... No, la decisión de un protocolo no es política. No, el contenido... Los protocolos son... No, los protocolos se dictan por el Ministerio de Salud. Claro, Rodolfo, pero digamos, la decisión de que este año se firme el protocolo es una decisión política. Lo que diga el protocolo es una decisión técnica. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que hay que hacer es garantizar que no amplíe, que desarrolle en beneficio de los valores en juego del derecho a la vida del naciturus, por una parte, claro, y del derecho a la vida y la salud de la madre, por la otra, y buscar cómo evitar el conflicto, y solo cuando el conflicto es inevitable, cuando no hay otra vía, sí, entra a regir que esto. se tome, y por supuesto que sea con Don criterios Rodolfo, técnicos. Pero este tema, ahora ya que se decidió firmar el protocolo este año, ¿lo ha conversado con el presidente? ¿Existe una conversación? Sí. ¿Y están de acuerdo? Sí, hay una voluntad de que no se amplíe, y eso fue lo que se reflejó en el acuerdo. Es una voluntad suya y una voluntad del gobierno. Sí. Ok. Alejémonos un momento del contenido del protocolo. Simplemente... Digo, alguna gente podría decir, mejor no tener un protocolo. Lo que pasa es que no tener un protocolo también abre la puerta a que se abuse. O sea, porque así como puede servir para la ausencia de reglas, puede servir para abusar o perjudicar el derecho de una persona, puede ser la madre, también puede perjudicar el derecho del naciturus, del niño que no ha nacido, entonces, que no ha salido del vientre materno. Claro. Entonces, digamos, las normas deben servir para proteger los bienes jurídicos protegidos, o si se quiere, los valores de una sociedad que están reflejados en ese artículo 121 y en el capítulo en que está ubicado. Ese equilibrio debe garantizarse so pena de violentar el propio artículo 121. Claro. Por eso no se puede ampliar. Sí, pero ¿usted está de acuerdo en que se firme un protocolo? Yo no tengo objeción a que se firme un protocolo siempre y cuando resguarde esos equilibrios y no amplíe bajo ninguna forma. Y ya lo habló con el presidente y así será. Sí. Así será. Ok. Más allá de si lo ampliara, lo debo decir con toda claridad, yo no podría aceptarlo. Sí, usted tendría que irse. Sí. Porque es decisión del presidente. Más allá de lo que diga el protocolo, don Rodolfo, el hecho político de firmarlo, ayer hubo este programa es pregrabado, un día de estos hubo una manifestación de un montón de diputados. Bueno, yo creo que ellos tienen razón en manifestar su preocupación porque no conocen el contenido. Y además el contenido no está desarrollado en esos aspectos técnicos. Bueno, por eso mismo hay que esperar, conocer. Yo no firmaría nada y tienen razón de decir, no firme nada hasta que no se sepa de qué se trata. Claro, lo que le pregunto es si usted cree que eso va a generarles ruido político.
No, desgaste. Yo creo que ellos cuando conozcan los criterios técnicos, médicos, y no solo médicos, también éticos, biológicos, de valores y de jurídicos, estoy seguro que habrá que crear un diálogo. Y la idea no es imponer, es encontrar encontrar ese equilibrio que garantice, por una parte, como dije, el derecho al naciturus, el derecho del niño que está en el vientre materno, para decirlo en español, y de la madre. Don Rodolfo, hablemos de los cambios de gabinete, del gabinete. 3 principales en los últimos días. Doña Epsi Campbell, que sale de ser canciller y entra don Manuel Ventura. ¿Ya era insostenible doña Epsi como canciller? Me parece que se creó un ambiente difícil por la situación del dictamen de la Procuraduría sobre las decisiones, y doña Epsi valoró que convenía dejar su cargo y concentrarse en ejercer como vicepresidenta de la República. ¿Fue ella la que decidió? Yo creo que al final la decisión de una renuncia siempre es de la persona. Más ella tampoco es lo más conveniente, voy a decirlo en general, no lo digo para cada caso, no es lo más conveniente ejercer 2 cargos. Sí. Porque, digamos, todos la gente entendemos eso. espera que usted se dedique a la vicepresidencia, y hay muchas cosas que un vicepresidente son esenciales para coordinar, para empujar cosas del gobierno. Ella es una líder dentro del gobierno. Y como vicepresidente, igual que el vicepresidente don Marvin, pero si usted además de eso ejerce como ministro, al final usted siempre le van a decir, bueno, ¿usted es vicepresidente o Claro. es ministro? No es que ha habido casos, y en el gobierno anterior estuvo Don Helio. fue el caso de don Helio, pero yo, por ejemplo, como recomendación general, creo que uno debe aprovechar los vicepresidentes más bien como coordinadores de equipo, coordinadores y articuladores de áreas. Por ejemplo, en la época de Luis Alberto Monge, esa función la cumplían don Armando Arauz como coordinador del equipo social, Claro. y don Alberto Fay del equipo económico. De hecho, creo que compartimos... Y eso ayuda a que tanto doña Epsi como vicepresidenta pueda desarrollar plenamente su condición de vicepresidenta, como para que el ministerio también pueda desarrollar, porque cuando usted tiene 2 tareas, pero eso es una decisión de, digamos, al final de escogencia que no me corresponde a mí, pero yo sí creo conveniente, yo creo que lo he dicho, lo dije en algún momento incluso escribí que siempre, no ahora, hace muchos años, que uno debe aprovechar los vicepresidentes para articular acciones de gobierno en algunas áreas y para darle prioridad a algunas, y porque por su nivel pueden coordinar con ministros y con y acciones de gobierno, y por otro lado la tarea que corresponde a cada ministerio. Claro, de hecho, le voy a abonar algo a lo que usted me está diciendo, don Rodolfo. Yo tengo muy claro, además por la experiencia y por las personas que he conversado, que no es adecuado tampoco nombrar a un vicepresidente de ministro porque usted mete en un zapato al presidente. En un zapato al presidente me refiero a esto. No sé, el gobierno anterior tenía vicepresidente, ministro de Hacienda. Si el presidente, que tiene toda la legitimidad de hacer eso, dice, quiero quitar a mi ministro de Hacienda, resulta que se vuelve más complicado cuando es el vicepresidente. Porque usted lo puede quitar de ministro, pero no puede quitarlo vicepresidente. Entonces se vuelve un proceso muy desgastante, y por eso es que uno aprovecha, y yo concuerdo con usted, a nombrar a los vicepresidentes como coordinadores de tal cosa, pero si no, realmente podría generar un desgaste al que estuvo sometido don Carlos Alvarado cuando todo el mundo le gritaba, quita a Epsi de canciller, pero mantenga a la vicepresidenta, pero no la puede quitar. Bueno, porque además yo creo que siempre es mejor ejercer un solo sombrero que 2. Okay. Cuando Pero usted lo pone, ya no podía seres, quedarse en Cancillería, estamos claros. Yo creo que ahí había un límite por las circunstancias que ocurrieron alrededor del tema del informe de la Procuraduría y el ambiente en la Asamblea Legislativa. Me parece que ahora existen unas grandes posibilidades para que haya un desarrollo en la vicepresidencia y un gran desarrollo en la Cancillería. ¿Qué está haciendo ella desde la vicepresidencia? Ahora le toca coordinar varias cosas. Hoy, por ejemplo, unos días
cuando salga la entrevista será unos días antes. Digamos, un tema que es muy importante, la educación financiera, por ejemplo, temas de zonas, la zona norte del país que enfrenta problemas, requieren una atención especial. Pero ella tiene funciones específicas. El presidente le fijó varias funciones, pero además, el éxito de la función de un vicepresidente es que el presidente le pueda asignar tareas de coordinación en distintos campos cuando hay un problema serio. Lo que el presidente quiera, prácticamente. Bueno, sí, y esa es una de las grandes virtudes que tiene, porque por el rango y por la naturaleza de su cargo, le permite construir con suficiente representatividad acuerdos con distintos actores de distintas instituciones públicas y también con el sector privado. La salida de María Fulmen de Limas tuvo que ver directamente con el fracaso en poder articular bien la entrega de las becas. Yo creo que no conozco específicamente las razones. Yo creo que María Fulmen venía haciendo un buen trabajo. El presidente también puede decir, ahora quiero enfatizar esto otro. Lo ha dicho claramente. Eso es como... Pero usted no sabe las razones. Él lo hizo usando un ejemplo del juego de béisbol. Como yo soy más futbolero, pues, o digamos, y jugué en baloncesto, me parece que uno está haciendo recambios todo el tiempo. Uno tiene, digamos, si es en baloncesto, uno tiene 12 personas sentadas, 7 sentadas y 5 jugando, y todo el tiempo está, ahora sí, necesito más aire para esto, necesito más bien mayor defensa, necesito ahora más ataque. Bueno, igual que en fútbol, o sea, lo que pasa es que ahí el margen de cambios son menores, pero claro, ahora yo tenía 2 delanteros y ahora necesito cuidar el resultado, necesito un defensa más. Bueno, ¿y por qué? Bajo esa lógica que está usando, ¿por qué pero sacaron usted a Fulmen? Pero con la ventaja que usted tiene en el béisbol o en el baloncesto, que usted saca momentáneamente y lo usa en otra tarea, porque en ese momento hay alguien que puede cubrir mejor la etapa que sigue. El gobierno es fútbol. Sin que sea necesariamente igual un año que otro. Un gobierno debe cambiar en el curso del gobierno. Claro, pero ¿por qué sacan a Fulmen? También las personas pueden decir, hombre, yo quiero un cambio. Claro. Es decir, no solo el presidente, también el propio funcionario debe decir, hombre, yo realmente vengo trabajando tan intensamente que quiero tener tiempo para la familia, que quiero tener tiempo para otras cosas o hacer otras cosas en otro contexto. Claro, lo entiendo, Rodolfo, pero ¿por qué sale Fulmen? Bueno, porque puede ser por cualquiera de esas razones. Pero usted no sabe las razones. A mí realmente, discúlpeme, no le estoy diciendo que me esté mintiendo. A mí lo que me cuesta creer es que el ministro de la presidencia no sepa las razones por las que sale el ministro. El presidente hace una serie de valoraciones y escucha a mucha gente. Y por supuesto, al final, él como debe ser, él toma las decisiones. Claro, pero usted no sabe por qué se fue Fulmen. Y a mí me parece que él considera, él lo dice, a mí me parece que en esta etapa considera que hay que empujar de una manera diferente algunas cosas, no porque estuvieran mal las otras, sino porque se quiere ahora enfatizar algunos programas. ¿El presidente le pidió consejo a usted respecto al cambio de María Fulmen? No, consejo no, él me comunica que él estaba pensado en eso. Yo le digo, presidente, haga usted la valoración, tome en cuenta. Yo lo que le doy es criterios para que tome en cuenta. Y al final no le digo hágalo o no. ¿Su criterio era más cercano a que se quedara o más cercano a que se fuera? No, mi criterio no era ni en un sentido ni en otro, eso depende del presidente. Entonces yo tengo que preguntarle a él, bueno, ¿qué es el énfasis que usted le quiere dar ahora? ¿Quién es la persona que mejor puede cumplir ese papel ahora, no hace un año? O dentro de 2 años puede ser que haya otro papel. Porque, y además, ¿cómo se siente la persona que está ejerciendo el cargo? Porque puede decir, hombre, yo había pensado darle prioridad a estos temas, pero no son prioridad en este momento. Bueno, entonces ahí es un diálogo entre un equipo. Yo no doy, quiero aclararlo, yo no, cuando a mí me preguntan sobre un tema, yo pongo criterios para que la persona que debe tomar la decisión la tome, no decirle cuál es la decisión que debe tomar.
Don Rodolfo, Y porque no me ¿María corresponde. Fulman va a asumir otro puesto? Yo creo que ella es muy capaz y podría funcionar en muchos campos. No, y, pero yo y también el creo que es muy presidente capaz, tomará pero- la decisión. Pero en este momento no está previsto que ocupe un cargo Que yo público. sepa, no, pero no creo que el presidente ha dicho que no lo descarta. Ok. Y me parece bien que no descarte a una persona que es preparada. ¿Por qué se fue Mendoza? También él puede querer tener un tiempo para tiene niños pequeños. Sí, claro. Y ahí Y además tiene una situación familiar. tiene que también decir, a veces la gente todo cree que las decisiones son todas de orden político, no, hay elementos Claro. Don familiares, Rodolfo, pero de en el- dedicación, a qué quiero dedicar yo en este momento mi tiempo, cuál es mi prioridad en este momento de vida, y eso requiere en cada momento decisiones que se toman entre el presidente y el ministro. Entonces, la partida de don Juan Carlos fue por motivos personales, familiares. Yo tengo entendido que juegan un papel importante de querer dedicar tiempo a su familia y a otros proyectos de vida, porque la gente tiene muchos proyectos de Ok, vida. Los puntos bajos en comunicación no fueron un elemento para que el presidente le pidiera a don Juan Carlos que se fuera. Yo creo que también el presidente quiere dar un énfasis a algunas cosas y por eso digo que me parece que escoge a una persona que yo creo que es magnífica, que es Doña me Nancy. ejerció como viceministra, yo la conocí apenas entrando al cargo, ya me lo había hablado un poco antes tal vez, el presidente me había dicho, mira, me parece que deberías contar con una persona como Nancy, hablamos de ella y yo creo que ella tiene unas virtudes y una personalidad que puede ayudar mucho a cumplir bien esa función. Claro, pero que la comunicación fuera mala y Ahora, ella no no es porque ella no hacía bien el viceministerio de la presidencia que se va, porque nadie lo ha hay cuestionado. una impresión de que porque alguien se va de un lado es porque lo hace mal. No, es porque ahora el presidente considera que debe hacer otras funciones. Claro, pero el fallo o el punto bajo en comunicación influyó en que se fuera Juan Carlos Mendoza. No creo que haya sido un tema central. No, pero usted no sabe si fue un tema central o no. No lo creo que haya sido un tema central. Pero Me parece yo que entiendo que no lo crea, pero usted lo sabe o no lo sabe. Es que usted es el ministro de la presidencia. me parece que hay muchos elementos a tomar en cuenta sobre cada acción de gobierno. Hay que también tener claro una cosa. En el contexto de los 6 meses anteriores, en el medio del ruido de un debate radical, como que se radicalizó con el tema del fortalecimiento de las finanzas públicas, es difícil estructurar una comunicación más allá de hablar del tema. Yo hablaba un poco con la Comisión de Reforma del Estado, porque yo les dije, mire, en tiempos difíciles de donde hay tanto ruido, donde la gente está gritando, no trate de cantar una ópera. Porque aunque sea la mejor ópera y aunque usted tenga el mejor cantante, nadie lo va a oír. Entonces usted tiene que resolver primero ese tema y después decir, ahora sí, construyamos una estrategia de comunicación adecuada a cada momento. Además, hay una cosa que pasa como el tipo que se creía que era un grano de maíz. No sé si usted se acuerda de ese cuento. Sí, claro, el de la gallina en el bus. Sí. Sí, claro, a mí no se me va a olvidar esa historia, pero... Pero lo que pasa es que tiene mucho que ver con eso, porque digamos, el tipo se creía un grano de maíz y se escondía en el bus y se echaba debajo de los asientos porque creía que las gallinas se lo iban a comer. Y bueno, entró a terapia psicológica después de un año, conversa muchas veces con su psicólogo y le dice, no, yo no soy un grano de maíz, yo soy un ser humano, tengo dignidad, tengo derechos. ¿Y usted está seguro que es un ser humano? No tengo ninguna duda de que soy un ser humano, yo no soy un grano de maíz. Y entonces lo acompaña al autobús a ver qué ha pasado, y en el momento que él entra al autobús, él se vuelve a esconder debajo de los asientos. Entonces el psicólogo le dice, pero mira, ¿qué pasó? Si me dijiste que eras un ser humano, que vos no eras un grano de maíz. No, yo lo sé, pero es que las gallinas no lo saben. Porque ahí tal vez el problema es
que tal vez no se empezó por donde había que empezar. El problema es, su principal problema es que creer que las demás personas que estaban en el bus eran gallinas, sino que y él era no tanto que era un grano de maíz. Entonces, el tema, uno tiene que ver el contexto de la comunicación en el momento en que uno está, no solo uno mismo, sino lo que está en su entorno. Claro, pero simplifiquemos esto. ¿El ministro de la Presidencia sabe las razones por las cuales Juan Carlos Mendoza se fue? Yo tengo entendido, por lo que me conversó el presidente, que consideraba que quería un cambio para un nuevo momento, porque lo que tenía el momento del año pasado es distinto a este año. Pero decíamos, ¿eran temas familiares o era un cambio de estrategia? Bueno, hay un tema también personal, yo no sé los temas, pero sí, yo conversé con don Juan Carlos, él me dijo, yo quiero dedicar tiempo también a mi familia, he tenido y tengo un niño muy pequeño y eso es también importante. Conste, a mí todo el tiempo me gustaría tener más tiempo también para mi familia. Tengo, con toda razón, la familia le reclama a uno y uno en el balance de la vida, uno toma en cuenta muchos aspectos. Y bueno, al final decide seguir adelante por unos valores, pero al final, efectivamente, este tipo de puestos no ayudan a tener el tiempo necesario a dedicar a la actividad familiar. No todo el mundo aguanta. Yo he conocido mucha gente brillante políticamente que podría surgir, que te dice, no puedo, tengo unos niños pequeños, no quiero asumir un cargo. O después decirte, mira, en este momento no quiero afectar ya, y hay temas personales siempre. Pero además hay temas que de prioridades del presidente. Al fin y al cabo, la prioridad de este año es diferente a la del año pasado. Aunque sea un mismo, ahora ya no vamos a entrar ya, para seguir con el cuento de la sinfonía, ya dejamos la heroica. Uh-huh. Ahora vamos a estar en una etapa, probablemente la quinta, que tendrá altos y bajos, momentos apacibles y momentos difíciles. Bueno, como esta entrevista, don Rodolfo. Como todo en la vida. ¿A usted su familia le ha pedido que renuncie? No, porque sabe que tengo una gran vocación, pero créame que si yo les dijera que voy a dar el cargo, lo verían con alegría. Permítame ir a una pausa y regresamos con los últimos minutos de la entrevista. Ya volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Regresamos con don Rodolfo Pizza, el ministro de la Presidencia. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en esta entrevista con el ministro de la Presidencia. Don Rodolfo, yo se lo acepté un día de estos a los jefes de fracción. A mí realmente esta Asamblea Legislativa me cayó en un montón de cosas la boca, porque cuando empezaron y decían, vamos a hacer una asamblea diferente, yo decía, todas las asambleas legislativas dicen que son diferentes y siempre hay un juego político, pero resulta que en el primer año he encontrado oposición muy responsable, don Rodolfo. Y creo que eso, con todo el respeto, les ha facilitado un poco al gobierno de la República el trabajo. ¿Usted tiene esa misma concepción? Sí, pero también depende, bueno, de la voluntad de las personas en primer lugar, pero también de las condiciones. Cuando ningún grupo tiene ni cercana mayoría, ni hay dos grupos unidos que tienen un peso grande en el ejercicio del gobierno, y todos tienen proyectos y hay tal división, hay una lógica que empuja a la unidad, porque todos quieren impulsar proyectos, pero se sabe que si no hay acuerdos, grandes acuerdos, no hay posibilidad de llevar adelante ningún proyecto. Es decir, no hay ningún proyecto que sea posible si al menos 3 fracciones grandes no se ponen de acuerdo. O medianas, digamos, pero no hay ninguna grande. Uh-huh. Y ese contexto, esa condición ayuda a que se entienda la necesidad de encontrar acuerdos y sacar adelante una tarea. Sin embargo, cuando uno habla con el jefe de fracción del PAC, don Víctor Morales Mora, a mí, que además lo conozco como una persona muy conciliadora y negociadora a través de su vida, siempre me llama la atención el papel que le da a 2 jefes de fracción en particular. Carlos Ricardo Benavides, el jefe de fracción de la fracción minoritaria más grande, y Erwin Macís.
Y prácticamente son las tres personas, junto con Carolina Hidalgo, que han logrado articular una mayoría legislativa para lograr caminar como país. Y eso, don Rodolfo, yo no recuerdo que se haya logrado en ninguno de los gobiernos anteriores recientes. Estoy de acuerdo, pero porque las condiciones eran diferentes también. Las condiciones ayudan y el talante de las personas también. La personalidad de don Víctor, la personalidad de don Carlos Ricardo, la personalidad de don Erwin, ayuda a la construcción de acuerdos, pero también sus fracciones, en general, no digo que siempre es 100%, ayudan a apoyar esa necesaria vía de entendimiento, necesidad de entender pero creo que también con las otras fracciones, o sea, yo creo que también hemos visto menos esfuerzos de filibusterismo parlamentario que en el pasado se daban, es decir, porque a veces uno, dos o tres diputados tenían una vocación de filibusterismo tal que más bien impedía la toma de decisiones por las mayorías, pero tal vez es que eso se daba porque encontraban las condiciones que lo permitían, porque el filibusterismo es posible siempre y cuando no haya 38 votos, claro. O sea, por ahora, no haya un 208 bis, sí. Que permita, que sí, usted puede poner 1000 mociones, pero que se puedan ver en 4 días o 5 días, porque las primeras se discuten y cuando llega un punto ya solamente se votan a favor o en contra. Bueno, yo creo que la voluntad de casi todas las fracciones, también la de los demás partidos, no solo las de fracciones del PAC, de Liberación Nacional o de la Unidad, yo creo que también hay una voluntad positiva en las otras fracciones. En todas. La Restauración, la PIN, la del Republicano, siempre habrá la del Frente Amplio. Me parece que todos entienden que se vale defender cada uno sus derechos, por supuesto también la del nuevo grupo de Nueva República, que se vale de sostener lo que se cree, defender lo que se cree, y eso es necesario en una democracia, pero al mismo tiempo también tratar de encontrar soluciones y no impedir la toma de decisiones. Si no se comparte, pues votar en contra, pero no impedir, no la voluntad de impedir la votación, que la mayoría dentro de la Constitución, dentro del margen constitucional, pueda tomar decisiones. Un día de estos alguien me dijo que esta Asamblea Legislativa era diferente porque había diputados muy buenos, muchos, y otros, y como en todas, diputados muy malos, pero que eran tan malos que no lograban idear la mecánica para generar filibusterismo. Don Rodolfo, finalmente pues ya vamos terminando la entrevista. Hay una pregunta que nos hacemos muchos y es sobre su futuro. Yo en ese momento no le puedo preguntar nada electoral porque estaría llevándolo a cometer prácticamente un delito de vigilancia política, pero sí le quiero preguntar si usted ya tiene decidido, si usted por lo menos tiene proyectado terminar el gobierno, si es posible, o si va a tomar una decisión política personal posteriormente, don Rodolfo. Bueno, yo quiero ser claro, yo así lo señalé al presidente, yo quiero ayudarle en la primera etapa del gobierno. ¿Cuánto es esa primera etapa? Eso es discutible, pero digamos, quiero ayudarle a que haga buen gobierno. Yo fui a pedir el voto con él, para él, en la segunda ronda, y por tanto tengo una obligación de apoyarlo en que haga un buen gobierno, y yo creo que por lo menos en una primera etapa esa función debe cumplirla. Repito, que eso depende, por supuesto, de su propia voluntad y de mi voluntad de sentir que de verdad puedo ser útil, porque yo en esto, yo siempre lo he dicho, yo no ando buscando una chamba. Claro, pero si va a volver a la política electoral. Mire, a mí me parece que uno debe participar en la vida política, que es un deber. O sea, yo creo, como decía Sabater, en una democracia todos estamos obligados a ser políticos. Claro, pero lo que me refiero es si tiene proyectado volver a ser candidato. Y por eso ayudará en la primera parte. No lo tengo proyectado, pero tampoco ni lo busco ni lo descarto. Sí, me parece que en este momento no me lo planteo.
Si algún día me lo plantearía cuando llegue las circunstancias y si ver si es útil o no es útil y si tengo la condición o la vocación en ese momento. Yo he estado muy contento cuando estuve fuera de la vida política, también he estado muy contento en la vida política. Me parece que yo no tengo remordimientos fundamentales. No digo que no me haya cometido errores, soy ser humano. Pero me parece que a mí me gusta trabajar en lo que pueda trabajar y ayudar en lo que yo crea que en unos principios, en unos valores. A mí hay muchas cosas que me apasionan. En ese acuerdo hay 95 propuestas y son 110 porque algunas tienen subdivisiones, digamos que en el proyecto fiscal hay 6 o 7 de esas incorporadas, pero hay muchas cosas que se pueden hacer por la educación, por la salud. A mí me gustaría, si usted conoce mi libro de cuentos, que algún día el Bolívar pase de ser un parque zoológico a un parque botánico. Hay un cuento que se llama Un león llamado Rodolfo, no porque yo me llame Rodolfo, sino porque fue el primer león del Bolívar. Y hay una historia de un cuento de niños a propósito de eso, del papel que juega Rodolfo como león ahí, como rey de la selva, y el papel que le toca jugar como rey del zoológico, y el deber y la tristeza y la soledad, pero también la alegría de ejercer ese papel y digamos, de tratar de que mejoren las condiciones de sus compañeros de cautiverio. Hombre, es un nombre famoso para cuentos de niños, pero también está Rodolfo el Reno. Sí, el león y don Rodolfo. Pero en este caso, un león llamado Rodolfo es por el primer león, después Cibú, pero digamos, el primer león que vino de un circo que se quedó aquí, se quedó en el zoológico, y cuando yo era niño era el león que había en el zoológico, cuando más jovencillo. Y bueno, me parece maravilloso ese parque, digamos. Y me gustaría ver si se puede limpiar el Torres. Hay muchas cosas que me apasiona. Y si lo hace alguien que no sea yo, pues feliz. Porque a mí me parece que lo que hay que hacer es que se haga. Que la educación, que tengamos médicos de barrio, que don Rodolfo Méndez impulse como lo está haciendo, los cuellos de botella, carreteras que no se hacían. Ojalá alguien vuelva a plantear de nuevo el metro. Yo tengo claro que yo no gané, no puedo imponer las cosas que a mí me apasionan, pero digo, me siguen apasionando esas cosas, y si no fuera por ellas, o los temas de libre escogencia en la educación, hay muchas cosas que me apasionan, y creo, voy a decir algo que me dijo, tal vez, y con eso voy cerrando, mi padre cuando Miguel Ángel Rodríguez me planteó el tema de ser presidente de la Caja. Yo no lo esperaba, ni mucho menos. Yo había ayudado en distintas cosas, en distintos momentos, en campañas, pero bien. Entonces yo le dije, bueno, piénselo usted, yo tengo estas ventajas, estas desventajas, pero déjeme también pensarlo a mí, si de verdad puedo aportar. Entonces yo hablé con papá esos días y le dije, mira papá, y entonces papá me dice, deberías aceptar. Entonces le digo, papá, yo creo que a mí lo que me interesa es que las cosas se hagan, no necesariamente, no me importa quién las hace. Pero él me convenció con una frase, me dice, Rodolfo, si usted quiere que las cosas se hagan, tiene que meterse a ayudar a hacerlas. No ocurren por arte de magia. La gente que tiene una convicción tiene que ayudar a que las cosas se hagan. Y entonces usted no tiene tanto derecho. Le voy a decir, si yo no hubiera aceptado, yo estaba muy contento, el papá estaba muy contento cuando se creó la sala constitucional, pero entonces se planteó el tema si debía ir a la sala. Me voy a luchar por ir. No era su prioridad, yo trabajaba con él en el bufete juntos, por 5 o 6 años juntos. Y entonces me dice, no, yo creo que ir, porque por lo menos en la primera etapa, ese proyecto no se alcanza plenamente si las primeras sentencias no dictan un camino. Y yo creo que en eso lo que significa es, si usted quiere que eso funcione bajo unos criterios, tiene que meterse a hacerlo. No con pretensión ni con soberbia de creer que lo puede hacer mejor que los demás, sino porque tal vez usted aporta una convicción o una experiencia que puede ayudar a que con otras personas las cosas se hagan. Don Rodolfo, muchas gracias por la entrevista. No, con mucho gusto. ¿Con qué canción va a despedir hoy?
Sí, qué torta. A veces pienso, no sé, estos días viene Juan Manuel Serrat, entonces me parece que tal vez debería acudir a él. Tal vez, aunque tiene algo de triste, Nanas de Cebolla, poema de Miguel Hernández. A mí me encanta una expresión que él dice: desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre. Es decir, a veces se nos olvida que tal vez vale la pena no perder el niño que tenemos, que somos todos, a pesar de que es un poema doloroso, porque él lo escribe en la cárcel. Y yo creo que la música que prepara Serrat es espectacular. Gracias, don Rodolfo. Joan Manuel Serrat despide Matices. Hasta luego y feliz tarde. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.